buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Pacheco, soy ingeniero en sistema graduado de la UNEFA. Yo les voy a hablar un poco de lo que son las emociones. Antes de entrar en materia, vamos a analizar la siguiente pregunta: ¿cómo el control de las emociones contribuye al mejoramiento y al desarrollo de las potencialidades humanas? Ellas intervienen en el autocontrol y las consecuencias que puedan conducir de manera positiva o negativa, ya que nos ayudan a evitar comportamientos impulsivos que puedan ser perjudiciales para nosotros y nuestro entorno a la hora de la toma de decisiones. Hay tres autores que me gustaría citar. Ellos tienen diferentes conceptos de lo que son las emociones. Cuando hablamos de Freud, él se basa en creencias. Vygotsky se basa en procesos talámicos, que son más que todo referidos a lo que es el cerebro. Y Goleman se basa en impulsos. Las emociones son reacciones de nuestra conducta subjetiva que ha sido producida por información que llega a nosotros tanto de manera interna como de manera externa. Cuando hablamos de emociones nos referimos al sistema límbico, que es una de las partes del cerebro que está relacionada con las conductas emocionales. Uno de los factores críticos para aprender es la motivación. Dicen los estudios de neurociencia que lo realmente importante es la motivación intrínseca, porque disponemos de recompensa cerebral que conecta las áreas emocionales de nuestro cerebro. Tenemos que tener en cuenta que las emociones tienen ciertas características, no una menos importante que la otra. ¿Cuáles son unas de ellas? Aparecen muchas veces sin que se noten o nos demos cuenta, son temporales, tienen una duración y un tiempo ilimitado. Se puede decir que hay emociones primarias o básicas. Estas son innatas, no aparecen, no son aprendidas, no dependen de una cultura, un entorno, una religión, simplemente están allí. Cuando hablamos de manera innata, es que la pueden tener tanto personas como animales. O sea, entre ellas podemos nombrar lo que es el enfado, son respuestas a situaciones que no nos gustan. El miedo es una respuesta a una alerta, a un peligro. La felicidad es un bienestar emocional cuando se disfruta algo. El amor, el afecto que se siente, y la tristeza, la falta de ánimo o alegría. Hola, yo soy Alejandra Jiménez Quintanilla, venezolana residente en Barquisimeto, Estado Lara. Soy técnico superior universitario en la carrera de diseño gráfico, egresada del Instituto Universitario Antonio José de Sucre. Actualmente yo me encuentro cursando el módulo 1 de Desarrollo de Potencialidades Humanas del Diplomado de Docencia Universitaria de la UPEL-IPB. Para responder a la pregunta de cómo el control de las emociones contribuye al mejoramiento de la conducta y al desarrollo de las potencialidades humanas, podemos destacar que cuando tenemos o hacemos uso de nuestra inteligencia emocional, tenemos el control de las mismas, ya que esta nos permite observarlas desde fuera y obtener esta información, y así cuestionar nuestros pensamientos para actuar de una manera más consciente. Así podemos generar actitudes y tomar decisiones y conductas más sabias y constructivas, ayudándonos así a mejorar nuestro bienestar, aumentar la autoestima y ayudándonos a tomar decisiones más claras, permitiéndonos también controlar nuestro estrés en situaciones bajo presión y también mantener pensamientos más claros. Las emociones nos ayudan también a tomar o adoptar una determinada posición, que a su vez genera un nuevo resultado emocional en nuestro interior. Todas las emociones tienen una función. Ellas están ahí para ayudarnos a sobrevivir. Las emociones no son buenas ni son malas. Las emociones son positivas o negativas, son constructivas o destructivas. En determinadas ocasiones una emoción puede ser negativa y también puede ser constructiva. Una emoción que podemos considerar como negativa es aquella que nos produce una sensación un poco desagradable o un sentimiento negativo, pero esta contribuye a nuestra supervivencia por seguridad. Por ejemplo, una emoción negativa puede ser el miedo, que esta nos alerta de peligro y activa nuestros mecanismos de defensa para así evitarlos. Por otro lado, tenemos las emociones destructivas. Estas son aquellas que causan daño a nosotras personas y a nosotros mismos, según expone el experto y psicólogo Daniel Goleman en sus páginas de emociones destructivas. Esta es aquella
que no se basa en la razón, enturbia nuestro pensamiento y nos impide ver con claridad la realidad, causándonos daño. Además, la intensidad, la frecuencia o duración no es la apropiada para el contexto en el que surge. Todas aquellas emociones destructivas derivan de lo que es la ira, el apego y la ignorancia. Por ejemplo, tenemos la cólera, que es un ataque de furia bastante intenso. También tenemos lo que es el resentimiento, que es un ataque de ira más duradero. Y también tenemos lo que es el rencor. Gracias. Mi nombre es Dailibet Montero Suárez, soy TCU en Administración de Recursos Físicos y Financieros. Estoy egresada del Colegio Universitario Fermín Toro. Estoy en el Diplomado de Educación Primaria y Media en el módulo 1 de Desarrollo de las Potencialidades Humanas. En cuanto a la pregunta de cómo el control de las emociones contribuyen al mejoramiento de las conductas y al desarrollo de las potencialidades en los humanos, creo que contribuye de buena forma, ya que si tenemos un buen manejo o control de ellas, podemos solucionar nuestras situaciones o problemas que se nos presenten día a día. También podemos llevarnos mejor con las personas dependiendo del tipo de emociones que tengamos en ese momento. En cuanto al estado de ánimo, cuando hablamos de estado de ánimo nos referimos a un conjunto de sentimientos que están a largo o a corto plazo. Estas nos dificultan o nos facilitan nuestro comportamiento. Cuando decimos que tenemos un elevado estado de ánimo, nos referimos cuando tenemos unos sentimientos de alegría, tranquilidad y ilusión. Cuando tenemos estos sentimientos nos ayudan a tener mejor energía y mayor ganas de hacer nuestras cosas. Cuando hablamos que tenemos un estado de ánimo bajo, nos referimos cuando tenemos aquellos sentimientos o emociones que son tristeza, desapego y apatía. Cuando tenemos estas emociones no tenemos mucha energía ni ganas de hacer nuestras cosas. El estado de ánimo se puede reflejar a través de lo que hacemos y decimos, a través de nuestro lenguaje verbal y no verbal. Los sentimientos también influyen y nuestros pensamientos también influyen en nuestro estado de ánimo, ya que con ellos, si tenemos un pensamiento positivo, esto nos ayuda a tener siempre un estado de ánimo elevado. Pero si tenemos pensamientos negativos, nos pueden llevar a tener una depresión y tener siempre un estado de ánimo bajo. Gracias. Hola, mucho gusto. Soy Edgar Garrido. Vivo en la ciudad de Barquisimeto. Soy licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad Yacambú. Hoy en día me encuentro cursando el módulo de desarrollo de las potencialidades humanas del Diplomado en Educación Primaria y Media de la Universidad Experimental Libertador. Antes de definir el concepto de inteligencia emocional, voy a responder el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo el control de las emociones contribuye al mejoramiento de la conducta y al desarrollo de las potencialidades en lo humano? Pues debo señalar que para lograr mejorar la conducta y desarrollar al máximo las potencialidades humanas, es fundamental que todos aprendamos a controlar correctamente nuestras emociones, ya que su adecuado control es clave para conocerse a uno mismo y a los demás. Mantener una buena salud física y mental a cualquier edad, determinar las motivaciones que nos hacen pasar de la inactividad a la acción para alcanzar nuestras metas. Prevenir la violencia familiar y social al manejar adecuadamente la ira que nos genera
las fuerzas del miedo, el dolor y los deseos no satisfechos, y posee la inteligencia emocional suficiente para interpretar y solucionar racionalmente los problemas que se nos presenten en el quehacer diario. Por todo lo antes mencionado, es indispensable desarrollar la inteligencia emocional, la cual, según el psicólogo Daniel Goleman, en su libro La inteligencia emocional de 1995, es la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones, o como dicen las doctoras Elaine Bupor y Aura Sofía Díaz, es poder entrar y saber manejar las vibraciones del cerebro límbico, en el cual cabe mencionar que nacen las pasiones y deseos, así como el intelecto y la razón. De ambas definiciones se puede concluir que la inteligencia emocional se refiere al acceso y correcto manejo y disfrute de las emociones con afectividad y sensibilidad hacia nosotros mismos y las personas que nos rodean. Muchas gracias por su atención. Ante todo, sean bienvenidos. Mi nombre es Robert Urquiola. Soy licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Fermín Toro y TCU en Deporte en la UTE. Actualmente estoy realizando el diplomado de Educación Media. El módulo se llama Potencialidades Humanas en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, o mejor conocido como el Pedagógico. El tema que le vamos a abordar hoy es el tema de las emociones. Para entender las emociones, ¿qué son las emociones? Las emociones es el proceso, ¿verdad?, de sentir que hace el cerebro, que analiza, que percibe mediante una acción o un escenario que bien sea positivo o bien sea negativo. Esto nos ayuda a nosotros a canalizar esa emoción. Aparte de la emoción, entra lo que es la inteligencia emocional, que van enlazadas, que van juntas, que van de la mano. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional no es más que nos va a indicar a manejar estas emociones que vamos a sentir durante ese proceso de nuestro cerebro y el sentir de esa acción, de ese escenario que nos pueda estar afectando en el trabajo, en el hogar o en la misma aula de clase. Entonces eso nos va a poder llevar a sobrellevarla. Ahora bien, ¿cómo sería uno de los mecanismos o en el tema de salud? Porque podemos estar totalmente deprimidos o podemos estar muy feliz también, exaltados y no saber controlar todas las ideas y llegarnos a esa locura que se dice. Bueno, uno de esos mecanismos puede ser el ejercicio. El ejercicio nos ayuda al tema de la salud para mejorar y estar centrado en un equilibrio de las cosas. Ahora bien, teniendo claro estos puntos y saber cómo son las emociones y saber qué es la inteligencia emocional y cómo es un mecanismo, que es el tema del ejercicio, que nos ayuda a la salud. Ahora nos vamos en el ámbito pedagógico, en el ámbito de dar las clases, o en el ámbito de que cómo podemos mejorar las potencialidades sobre esto. Si nosotros nos conocemos y hacemos una autoevaluación de nosotros mismos, saber identificar cuáles son nuestras debilidades, nuestras habilidades, cuáles son nuestras fortalezas, para poderlo así proyectar y estar bien para poder dar clases, enseñar. Porque imagínense que nosotros vivamos en una estabilidad. No estamos estables, estamos totalmente deprimidos, estresados, molestos, le contestamos mal a la gente. Entonces, ¿cómo damos la clase? ¿Cómo enseñamos nosotros si no sabemos que nosotros mismos no tenemos una paz para poder afrontar cuando un estudiante pase por una situación, te conteste mal, como dice coloquialmente, te saque de tus casillas y tú no sepas cómo reaccionar? Ahí es donde entran las emociones, la inteligencia emocional de cómo llevarlo y entender el punto de vista de ese estudiante o de ese adulto. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Entonces, las potencialidades como ser persistente nos ayuda a nosotros a canalizar, a observar, a ver que, ya va, a este estudiante le está pasando algo, a lo mejor una situación en su hogar, estaba pasando por una separación de padre o una separación amorosa porque ya es un adulto y se separó de su pareja, ese tipo de cosas. Por eso es importante el tema de lo que son las emociones y las potencialidades humanas que van enlazados. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Yanesca Capela, soy TCU en diseño de moda, egresada del Colegio Universitario Monseñor de Talavera.
ubicado en Acarigua. En este momento estoy cursando el diplomado en docencia universitaria en el Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Voy a hablarle de la importancia del control de las emociones para nuestra conducta. Las emociones juegan un papel central en nuestras vidas. Ellas nos impulsan, nos movilizan a la acción. No debemos ignorarlas, ya que por medio de ellas podemos manejar el dominio propio, que es tan importante para no reaccionar según las situaciones que se nos presenten de frustración, tristeza, miedos ante la vida. Por otra parte, un tema muy importante que es la autoestima. La autoestima es la valoración, la percepción, el juicio que tenemos de nosotros mismos en función de sentimientos, pensamientos e ideales. La autoestima es el amor propio que nos tenemos, basado en pensamiento, en sentimientos y emociones. Otros en este proceso de aceptación y de la autoestima, ya que nos vamos a encontrar con personas mejores o peores que nosotros dependiendo del área desde donde nos estemos comparando. Debemos comprender que somos seres únicos con dones y talentos muy diferentes, que así como son muy importantes ser un médico, ser un maestro, ser un ingeniero, también lo es ser un carpintero, una modista, un herrero, un mecánico, porque todos somos necesarios en la vida. Por otra parte, tenemos que tener muy en cuenta la integridad. Debemos ser seres íntegros cuando estamos claros, identificando cuáles son nuestras debilidades y nuestras fortalezas para ubicarnos en la sociedad. Y no, al valorarnos nosotros mismos, también le damos valor a otros. Esto se llama empatía. Tenemos que tener muy claro que en la convivencia diaria vamos a tener errores en nuestro desenvolvimiento como seres humanos, pero de esos errores debemos ser muy sabios y identificarlos para mejorarlos y no para sentirnos frustrados por verdad.